Pendientes, vamos de inmediato con las imágenes de lo que ha ocurrido esta mañana en Juliaca. Philly Butters, precandidato presidencial del partido Avanza País, se presentó en una entrevista en Radio Juliaca y tuvo que salir de esta forma, Pao, resguardado por efectivos de la policía y ante un grupo de pobladores que le lanzó de todo. Llovieron piedras, palos, huevos. Mira tú la cantidad de efectivos policiales. Hasta bancos. Hasta bancos volaron. Vean ustedes cómo tuvo que retirarse hoy el comunicador y precandidato presidencial de Avanza País a su salida de Radio La Decana. ¿Qué fue lo que ocurrió? Vamos a contarlo, por supuesto, en el bloque político. A ver, Philly Butters dio una entrevista efectivamente en Radio La Decana. Y cuando algunos pobladores de Puno se enteraron de su presencia en Juliaca, bueno, fueron hasta las instalaciones de este medio de comunicación porque indicaban que el señor Philly Butters había dado unas declaraciones en el año 2022 cuando fallecieron al menos 40 peruanos durante las protestas contra este gobierno. En ese entonces, es cierto, lo hemos escuchado del propio Philly Butters, él respaldó el trabajo de la Policía Nacional e incluso dijo que los efectivos debieron ser mucho más severos con los manifestantes. Evidentemente las familias de las víctimas en este caso han acudido hasta Radio La Decana y han expresado de esta manera su protesta por la presencia de Philly Butters. Su molestia y su incomodidad, sí, porque, mira, tuvo que llegar un contingente de la policía con los escudos, con cascos, y aún así iba lloviendo, pero de todo. O sea, realmente, ¿no? Los puneños estaban muy molestos con la presencia de Philly Butters. Mira, es que mira cómo volaban conos, bancos, le tiraron agua, botellas, piedras. Lo consideraban, Pau, una falta de respeto a las memorias de los fallecidos durante las protestas. Sin embargo, también hay que dejar, por supuesto, en claro que al margen de las posiciones y las posturas políticas, todo hecho de violencia tiene que siempre ser condenado, ¿verdad? Vamos ahora a ver qué te parece el otro video que tenemos, ya con la presencia de Philly Butters, minutos antes justamente de abandonar Radio La Decana en Juliaca. Adelante con el video. Correcto. Se trata de un funcionario público que hacía y la presencia. Incluso, ¿no? Para que no se acredite. Señor Philly Butters, ¿qué decir del contexto de Puno? ¿Qué decir, señor Philly Butters? Usted ha arrestado a los que se han venido. Perdón, coronel, no estoy tocando, por favor, coronel, por favor. Señor Philly Butters, ¿qué decir? ¿Por qué se esconde, señor Philly Butters? ¿Se arrepiente de haber venido a Juliaca, señor Philly? ¿Se arrepiente de haber venido a Juliaca? Por favor, señor Butters, no esté en no ponme su cabina, por favor. Lo que usted dijo, señor Butters, no empuje. Una salida accidentada de Philly Butters. Le han proporcionado un casco, don Philly. Esta es la salida del señor Philly Butters sin querer dar declaraciones. Sorprendente realmente la cantidad de objetos, a ver, huevos, piedras y palos que lanzaron un grupo de manifestantes de Puno contra el comunicador Philly Butters, que tuvo que estar ahí por unos momentos, Pau, en la puerta de este medio de comunicación a la espera de que la policía pueda llegar y pueda hacerle este cordón a fin de que abandone finalmente este lugar. De hecho, había algunos periodistas al interior de la radio, intentaron sacarle alguna palabra, algún comentario a Philly Butters sobre lo que estaba ocurriendo en los exteriores de la emisora. No dijo nada. Se le veía incómodo, sorprendido, muy distante pues del Philly Butters que vemos en diferentes entrevistas, muy encarador, ¿verdad? Muy de ese perfil confrontacional. Pero veamos ahora otro video que también nos ha llegado, Pau, del momento en el que se ve a Philly Butters siendo retirado efectivamente por los agentes de la Policía Nacional. Ese mismo, adelante. Se organizan para salir. organizan para salir.
Bien, ahí estamos viendo entonces los momentos previos a la salida de Philly Butters de Radio La Decana. La Policía Nacional Pau tuvo que proporcionarle un casco de seguridad porque ya se había notado la presencia de manifestantes al exterior de este medio de comunicación de Juliaca, y lo que se buscaba era también resguardar la integridad del precandidato presidencial del partido Avanza País, que como vemos en imágenes se ve bastante sorprendido, incómodo, por supuesto, ante la situación que vivió en la ciudad puneña de Juliaca. A ver, recordemos que Philly Butters es candidato, ¿no?, por Avanza País. Entendemos que él viajó a Juliaca como parte ya de la campaña. Correcto, como el precandidato del partido Avanza País a dar una entrevista a Radio Juliaca. De hecho, días antes también estuvo en la ciudad de Cusco dando algunas entrevistas a diferentes medios de comunicación, pero evidentemente, a ver, la molestia, la incomodidad de un grupo de pobladores, de manifestantes de Puno, fue por las declaraciones que él dio en el año 2022 refiriéndose a las protestas contra el gobierno de la presidenta Boluarte. Y tenemos ese video para recordar lo que dijo. Sí, vamos a verlo en breve, Pau, más adelante, pero antes, ¿qué te parece si vemos la entrevista, parte de la entrevista que dio el comunicador Philly Butters hoy en Radio La Decana? Recordemos lo que dijo minutos antes de que se genere todo este altercado en la puerta de Radio La Decana. Adelante. ¿Por qué no le meten una bala en la cabeza? Esta es otra. Usted se ratifica en eso, ¿verdad? Escúcheme, señor. Si usted fuera presidente... Perdón, no van a haber estos problemas porque para eso... ¿Les va a meter bala en la cabeza? No, señor, no tiene que haber una manifestación violenta. Eso es lo que tiene que hacer no solamente yo, sino cualquier presidente responsable. Tiene en su mano todo el aparato del Estado. Tienes al servicio de inteligencia, pero además tienes a todos los ministerios, tienes toda la información. Ya. Lo que tienes que hacer es que no que no hayan protestas y menos violentas. Eso se puede hacer, se debe hacer. ¿Cómo se controla? La función del presidente de la República es no generar violencia. Bien, ahí Philly Butters indicando que de ser presidente va a evitar que haya movilizaciones violentas. Es parte en realidad del discurso que ha venido teniendo Pau durante los últimos meses ya como precandidato presidencial del partido Avanza País. Esto ocurrió antes justamente de que abandone las instalaciones de Radio La Decana. De hecho, ante la presencia de manifestantes y ya alertado Philly Butters de esta situación, tuvo que refugiarse en uno de los espacios de este medio de comunicación. Conversó ahí con la Policía Nacional, que le explicó más o menos cuál era el panorama en el exterior, y finalmente tuvo que salir resguardado por un importante batallón de la Policía Nacional. Y tenemos más videos. Sí, vamos a ver más videos a continuación. ¿Qué te parece ya el momento de finalmente el retiro de Philly Butters siendo custodiado por efectivos de la Policía Nacional? Ahí vemos entonces las imágenes de lo que fue este incidente, ¿verdad? La policía con sus escudos trataba pues de resguardarlo, pero vean ustedes el enojo, la incomodidad, la molestia de este grupo de pobladores de Puno, que le lanzó de todo. Llevaron bolsas, huevos, botellas, palos, en realidad agua incluso. No solamente a él, sino también a efectivos de la Policía Nacional. Oh, y aquí una vez más el mensaje me parece que tratar un poquito de no exacerbar los ánimos. Estamos entrando ya de lleno a una campaña electoral. Abril no está tan lejos, abril del 2026. Y lo que se busca evitar es que, digamos, lleguemos a algunas situaciones o algunos escenarios donde la violencia prime más que las ideas o finalmente que las propuestas. Es cierto, se trata de un candidato, precandidato presidencial. Cuando vemos ahí, mira las imágenes de cómo tuvo que ser custodiado por la policía, tuvo que colocarse un casco y en realidad, bueno, toda su ropa, su vestimenta quedó pues manchada y regada de huevos, de agua, de todo. En realidad, lo que le lanzaron ahí algunos colegas también de la ciudad de Juliaca, trataron de arrancarle alguna declaración, pero evidentemente él estaba muy incómodo y lo único que ha tenido que hacer fue retirarse del lugar resguardado por la Policía Nacional del Perú. Hemos intentado comunicarnos, de hecho, hace algunos minutos con Philly Butters. De momento no hay respuesta. Esperamos también algún pronunciamiento a través de sus redes sociales. Vemos ahí que abandona ya Radio La Decana a bordo de un vehículo. Así se fue esta mañana Philly Butters de la ciudad de Juliaca. Lo que queda claro es que la gente del sur no olvida el trato, ¿no?, que recibieron, o el maltrato
que recibieron los manifestantes durante estas protestas cuando Dina Boluarte asumió el poder, ¿no?, a finales del 2022, a inicios del 2023, y esto le va a empezar a pasar factura a varios candidatos que en su momento defendieron la posición del gobierno. Y les va a pasar factura no solo cuando vayan a visitar estas regiones, hablamos del Cusco, hablamos de Puno, sino también a la hora de que la gente vaya a votar, ¿no? Tenemos un bastión electoral en el sur de que va a castigar a estos candidatos. ¿Y qué es en realidad, Pao, la forma más democrática de castigar a un candidato, verdad? A través de una elección. Porque, a ver, aquí insistimos, es una opinión también personal, me parece que no se puede justificar, al margen de las posiciones y las posturas políticas, ningún hecho de violencia. La mejor manera de amonestar a un candidato que usted, televidente, crea, bueno, que no ha hecho las cosas bien o que ha tenido de pronto declaraciones o actitudes que no coinciden con sus ideas, es, bueno, darle una amonestación democrática a través del voto, ¿verdad? No votar por él, de no votar por ella, en fin, ya ustedes decidirán cada uno el próximo 11 de abril del año 2026. Vamos ahora a escuchar, ¿qué te parece? Información en vivo con nuestro compañero King Visa. Él ha estado en Radio La Decana y nos da más detalles de lo que ocurrió esta mañana con el precandidato presidencial Philly Butler. Muchas gracias, compañero, por el pase. Y efectivamente, hace instantes ha ocurrido un hecho inusual, una salida accidentada del periodista Philly Butler, precandidato presidencial también. Él fue recibido, o en este caso despedido, a punta de huevazos, agua sucia, entre otros objetos que le lanzaron en su accidentada salida, luego de que brindara una entrevista aquí en la Radio La Decana en la ciudad de Juliaca. Él estuvo atrincherado en este medio de comunicación por casi 2 horas, ¿no? Debido a que hasta aquí se trasladaron un grupo de manifestantes que ustedes imaginamos tienen ahí en imágenes de horas más antes, ¿no?, de que ocurriera este hecho en la ciudad de Juliaca. Prácticamente completamente sucio ha quedado esta parte, y bueno, lo que rechazan los manifestantes, los familiares de las víctimas de esta protesta ocurrida a inicios del año 2023 es que Philly Butler habría lanzado una serie de frases que lamentablemente molestaban a este grupo de manifestantes y lo han dado a conocer, ¿no? Por lo cual lo han tenido retenido, o se ha estado retenido en este medio de comunicación, ha estado atrincherado en este medio de comunicación por casi 2 horas. En su salida accidentada, que fue bastante, por lo menos corrió 3 cuadras con dirección hacia este lado, donde está la comisaría de Juliaca, ¿no? Hasta donde lo esperaba un vehículo particular, una camioneta ploma, donde finalmente tuvo que salir raudo en medio de agua que lanzaron incluso de los techos de las viviendas. Del techo de las viviendas salían agua sucia, ¿no?, que le lanzaron y que salió completamente en momentos de tensión se vivieron antes de su salida. Lo tuvieron que camuflar con un casco de policía, con una casaca, con una mochila, para que pueda pasar desapercibido. Eso no fue suficiente, ¿no? La población, el grupo de manifestantes que se trasladó hasta aquí, le lanzó de todo, compañeros. En la información que le damos a conocer, incluso yo he terminado con una serie de los huevos, de las aguas que me caían en la cabeza, y también algunas partes de la prenda que también estuvimos esperando y a la expectativa desde muy temprano en medio de esta entrevista que brinda Philly Butler. Le damos a conocer a estas horas de la tarde, compañeros. Bueno, nuestro compañero Kinge también recibió, ¿no?, parte de estos objetos que fueron lanzados, porque en las primeras imágenes, cuando se ve que llega la policía, claro, los primeros que salen de la radio son los periodistas. Correcto. Philly Butler se queda todavía al interior, luego lo hemos visto que ya estaba con el casco y él sale al final, pero los primeros que salen son nuestros colegas y ellos son los que recibieron pues los primeros objetos. Un abrazo sin duda para nuestro compañero King Visa y todos los colegas que han estado cubriendo esa situación, Pau. Y fíjate que me parece la primera vez que se observa una suerte de ataque, de manifestación tan contundente contra un precandidato presidencial. Y por 3 cuadras, ha dicho. Exactamente, porque a ver, habíamos tenido hace algunas semanas que una persona le lanzó un huevo a César Acuña en una actividad en Piura, pero digamos, fue algo
bastante menor a comparación ya de la imagen potente que vemos hoy. Vamos a ponerla a toda pantalla, por favor, porque ahí está el momento en el que Philip Butters abandona finalmente Radio La Decana, siendo resguardado por efectivos de la policía. Y mira tú la imagen potente, y es cierto lo que dices, de pronto conforme nos vayamos acercando a la campaña, los candidatos van a empezar a medir a qué región o a qué ciudad eligen justamente visitar para hacer sus campañas electorales. Todavía hay muchas heridas que no cierran, sobre todo en el sur del país, con las muertes de las personas que fallecieron durante las protestas contra el gobierno. Sobre todo, Fernando, porque son familias que hasta el momento no encuentran justicia. Exactamente, justicia no ha avanzado, la Fiscalía no ha avanzado en cuanto a investigar los hechos que se produjeron durante diciembre del 2022 y enero y febrero del año 2023. Así que seguramente conforme nos vayamos acercando a la campaña vamos a ver posiblemente más manifestaciones como estas, ya sea del sur o incluso sea del norte de nuestro país, donde también la población está bastante dividida en cuanto a la campaña electoral. Vamos a dejar este tema de momento y vamos a